Buenos días a todos y a todas, un gusto poder saludarlos nuevamente en esta tercera jornada del ciclo de charlas Cómo mejorar mi suelo. Mi nombre es María Jesús, como ya bien saben, los voy a acompañar en el transcurso de este ciclo de charla que ya comenzamos el 15 de julio, que se va a extender hasta el 17 de agosto. La iniciativa es impulsada por INIA La Platina, el Centro de Investigación de INIA ubicado en la región metropolitana, con el apoyo de investigadores de INIA ubicados a lo largo de todo Chile, en el marco de un proyecto financiado por el Gobierno Regional Metropolitano y aprobado por su Consejo. Les quiero recordar además que este proyecto ha generado distinto material técnico que ustedes pueden revisar tanto en la biblioteca como en el canal de YouTube de INIA. Hago extensivo, por supuesto, el saludo a todos los asistentes que nos acompañan a esta hora de la mañana, a los expositores que ya veo conectados y, por supuesto, a la coordinadora de esta iniciativa y extensionista de INIA La Platina, Fabiola Sepúlveda. Pero antes de comenzar, les voy a recordar unas indicaciones que ya les he dicho en jornadas anteriores. Tenemos un equipo de soporte técnico que nos va a ayudar en el caso que tengamos algún problema con la transmisión. Las preguntas las pueden hacer en la parte inferior de esta plataforma, en la sección de preguntas y respuestas. Las vamos a recoger y, posterior a las dos charlas, serán respondidas. La sesión, para efectos de registro, está siendo grabada y después las vamos a compartir a través de las redes sociales de INIA Chile. Por último, y no menos importante, cuando cierren la sesión de Zoom, se va a desplegar una encuesta. Esta es una encuesta de satisfacción, la cual les pido que por favor puedan responder, porque para el equipo es de vital importancia poder evaluar el nivel de las actividades que estamos organizando. Ahora bien, ya vemos en pantalla a Marcelo Panicini. Bienvenido, Marcelo. Él es investigador de INIA Quilamapu, quien va a presentar el tema Importancia de la microbiota en el ciclaje de nutrientes. Marcelo es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera, es magíster en recursos naturales y doctor en recursos naturales de la Universidad de la Frontera. Trabajó, bien digo, en esta misma casa de estudios hasta el 2016, donde impartió cursos de química general, edafología para las carreras de ingeniería de recursos naturales y agronomía. Ha publicado distintos tipos de documentos científicos, también ha publicado capítulos en libros del área de ciencia de del suelo. También ha participado en distintos proyectos de investigación y hoy día se desempeña, como ya les comenté, como investigador en el centro INIA Quilamapu, ubicado en la región del Ñuble. Así que, Marcelo, un gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarnos y ya vemos tu presentación, así que adelante. Bueno, como señalaba María Jesús, es mi segunda charla. Espero que sea de interés y también ustedes puedan entender todo y si no entienden algo, por favor, dejarlo en las preguntas. Bueno, en esta charla yo le voy a hablar de la importancia de la microbiota en el ciclaje de nutrientes como conceptos generales, y también voy a abordar en una segunda parte, no solamente encasillado al efecto que tienen los microorganismos en el suelo, sino que también hoy en día a cómo se utilizan estos microorganismos que tienen la posibilidad de ser aislados de algunas plantas y de algunos ambientes extremos para ayudar a las plantas hoy en día, especialmente a las plantas de importancia económica, frente a distintas situaciones de estrés. En esta ocasión me toca hablar un poco del defecto cuál es la importancia de la microbiota en el ciclaje de nutrientes. Debemos entender que los microorganismos juegan un rol fundamental en todo lo que tiene que ver el ciclado de nutrientes, y principalmente este rol fundamental nos está dado principalmente por la proporción en que ellos representan en el suelo. Podemos ver, por ejemplo, en la pantalla que la materia orgánica solo representa el 5% de todo lo que es en masa en suelo. Sin embargo, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a fraccionar esta materia orgánica, vemos que el 85% corresponde a materia orgánica muerta, ya sea restos de animales, restos de plantas que están en descomposición. Otro 10% corresponde a las raíces de las plantas y solo un 5% a los macro y microorganismos vivos. De este 5% de macro y microorganismos vivos, hay distintos componentes en los cuales nosotros podemos encontrar, por ejemplo, lombrices de tierra que corresponden a un 12%, la mesofauna un 3%, y los hongos, que al igual que las bacterias y actinomicetes, que corresponden prácticamente al 80%, con 40% de participación de las bacterias y actinomicetes y 40% de hongos, y otra macrofauna que corresponde al 5%.
Ahora, ¿cuáles son las funciones de la biota en el suelo? No específicamente de la microbiota, pero sí en general de todos los microorganismos que nosotros no vemos y que están, que están en el suelo prácticamente desde el suelo hacia abajo. Bueno, las funciones de esta corresponden, o prácticamente podríamos decir que es la parte viva del suelo, que es responsable de mantener la disponibilidad de agua y aire, provee nutrientes a las plantas y también es capaz de destruir a los agentes contaminantes y mantener la estructura del suelo. Más adelante, en otras diapositivas, veremos específicamente cuáles son estas funciones. La biota del suelo también tiene una función muy importante en los procesos de ciclaje de nutrientes, como señalaba anteriormente, y por lo tanto en la capacidad de un suelo para proveer al cultivo la cantidad suficiente de nutrientes en el caso de las plantas que tienen, perdón, de las plantas de importancia económica. Nosotros podemos ver en esta fotografía que tenemos distintos tipos de organismos que participan, desde lombrices, desde las raíces de las plantas con sus nódulos de bacterias, hifas de hongo, también otros organismos más, de mayor tamaño que participan, por ejemplo, en la aireación y en el tema también de aireación y en el movimiento de agua en el suelo. Y también podemos ver a los hongos y las bacterias que están muy fuertemente asociados a las raíces de las plantas. Hay una gran biodiversidad o una gran cantidad de microorganismos en el suelo. Y estos corresponden a, o son clasificados de cierta forma de distinto tamaño. Podemos encontrar, por ejemplo, que en la microfauna tenemos organismos que van desde 1 a 100 micras, en los cuales podemos encontrar los protozoos, nemátodos, hongos y bacterias. Y también una mesofauna que tiene un tamaño desde 100 a 2 milímetros, de 100 micrómetros a 2 milímetros, en los cuales encontramos colémbolos, ácaros y tardígrados, y una megafauna que ya tiene un tamaño superior a 2 milímetros, en los cuales encontramos principalmente lombrices, hormigas y termitas. Ahora ellos juegan un rol fundamental, porque entre la biodiversidad está muy relacionado a cuáles son las funciones que cumplen estos. Entre estas funciones, por ejemplo, está de estos organismos del suelo, está determinar cuál es la magnitud y la dirección de los flujos de carbono entre la atmósfera y el suelo. Y es lo que comúnmente nosotros conocemos ciclo del carbono. También influye en el ciclo del carbono y la disponibilidad de nutrientes. Ya vamos a ver especialmente asociados a hongos y bacterias, cuál es la función principal de ellos en el ciclaje de nutrientes. También mejora la estructura del suelo, promoviendo la agregación, y también promueve el control biológico de plagas. Como les señalaba anteriormente, los microorganismos pueden ser clasificados de cierta forma de acuerdo a su tamaño. Aquí el tamaño no tiene directa relación a la importancia del suelo, ya que vamos a ver de que los microorganismos que tienen, o los organismos del suelo que tienen un tamaño menor, cumplen una función muy principal. En este caso, quise destacar los hongos y las bacterias, que tienen un rol fundamental en la descomposición y en la mineralización de la materia orgánica, y corresponden a los microorganismos del suelo, que van aproximadamente entre 10 elevado a la menos 5 y 10 elevado a la menos 7. Y corresponden alrededor del 4% de la biomasa microbiana. Este 4% de la biomasa microbiana, vuelvo a insistir, es un porcentaje menor. Sin embargo, la importancia que tienen ellos es fundamental en el ciclaje de nutrientes y en la protección que se le da a la planta, y especialmente en la adaptación a algunos estrés que vamos a ver más adelante. Como antecedente, podemos decirte que, por ejemplo, un gramo de suelo, en un gramo de IFA, por ejemplo, corresponde a un kilómetro, a kilómetros de IFA, que corresponden a 10 elevado a 10 elevado a 9 células bacterianas, lo cual es una cantidad tremenda respecto a, a la cantidad de micelio que puede generar o a la cual puede estar asociadas las plantas para explorar el suelo. Y principalmente estos microorganismos, llámese bacterias y hongos, son determinantes en los ciclos biogeoquímicos y en el ciclaje de nutrientes. Ahora, es válido preguntarnos qué son los ciclos biogeoquímicos y cuál es su importancia. Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia
a los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición de materia. En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto las distintas formas de vida, vegetal, animal, por ejemplo, que están sobre el suelo, y microscópica, perdón, que son todos los microorganismos que están bajo el suelo. Y elementos también compuestos naturales orgánicos, como naturales inorgánicos, como por ejemplo la lluvia y los vientos. Y esto más que nada se trata de un desplazamiento perpetuo de la materia orgánica de un lugar a otro, lo que permite el reciclaje de nutrientes disponibles en la biosfera. Ahora, el ciclaje de nutrientes tiene un punto muy importante, que es la mineralización de la materia orgánica. Señalamos anteriormente que un ciclo no es otra cosa, un ciclo biogeoquímico, que el transporte de materia de un lugar a otro. Ahora, un punto importante del transporte de materia es la mineralización de la materia orgánica. ¿A qué me refiero con la mineralización de la materia orgánica? A que, explico, todos los restos vegetales que pueden caer desde los árboles y residuos de animales caen al suelo y nosotros le llamamos a esto materia orgánica. Esta materia orgánica tiene distintos componentes, entre los cuales nosotros podemos encontrar carbono, proteínas, celulosa, hemicelulosa y lignina. Esta materia orgánica es atacada por la microbiota del suelo o por los microorganismos del suelo y parte de ella es mineralizada, liberando todos los nutrientes que pueden ser disponibles para las plantas y los cuales las plantas utilizan, entre los cuales encontramos fósforo como fosfato, nitrógeno como amonio y nitrato, y azufre como sulfato, que son elementos solubles que las plantas necesitan para poder crecer. Parte de ella, de esta materia orgánica, al ser mineralizada, también va a formar parte del humus o sustancia húmica, que son materia orgánica que permanece en el tiempo, por muy largo tiempo en el suelo, y lo cual es difícil de degradar. Y obviamente que los microorganismos también, parte de esta materia orgánica, la utilizan para su propio metabolismo. Por lo tanto, de forma resumida, la mineralización de la materia orgánica no es otra cosa que la liberación de los nutrientes por parte de los microorganismos, los cuales liberan elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, entre los cuales encontramos, por ejemplo, los macronutrientes. Ahora, ¿cómo las plantas pueden acceder a esta materia orgánica? ¿Cómo la descomponen? ¿Todos los microorganismos o todos los organismos del suelo son capaces de descomponer toda la materia orgánica? Definitivamente no. Hay una especificidad de cada microorganismo para poder descomponer y acceder a esta materia orgánica. Así como encontramos que organismos de mayor tamaño, como por ejemplo termitas, pueden descomponer materia orgánica que nosotros conocemos como líter y que está sobre el suelo. Asimismo, en la medida que la materia orgánica se va descomponiendo, cada integrante o cada microorganismo o organismo del suelo puede acceder a ella. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí materia orgánica lábil que podemos encontrar aquí, como restos de hojas que son, por ejemplo, de gramíneas, y las cuales, por ejemplo, al ser un componente mucho más fácil de degradar, los microorganismos tienen una eficiencia en el uso del sustrato mucho mayor. Esta provoca una alta tasa de mineralización del sustrato porque los microorganismos pueden acceder a ella, por lo cual puede generar una mayor disponibilidad de estos nutrientes para las plantas. Así encontramos, por ejemplo, que en el caso de la eficiencia del mayor uso del sustrato, encontramos, por ejemplo, como residuos de madera, en los cuales, por ejemplo, en un primer nivel pueden ser atacados por hongos de pudrición blanca o pudrición parda, los cuales después van teniendo distintos niveles de descomposición hasta llegar a sus organismos, a sus componentes más simples, donde son principalmente degradados por los microorganismos del suelo. Así también, el producto de la descomposición, ya sea de hongos y bacterias, va generando también distintos productos que tienen mayor o menor complejidad, los cuales pueden interactuar con el componente mineral, lo cual puede generar que estos compuestos permanezcan por mucho tiempo. Es así como estos productos de descomposición, que tienen
un mayor nivel de complejidad son los que nosotros comúnmente después llamamos humus, y es materia orgánica que puede permanecer por mucho más tiempo. Cabe señalar de que el humus no necesariamente no puede, permanece por mucho tiempo, pero no es que no pueda ser atacado por los microorganismos del suelo, sino que también hay microorganismos que son especializados en degradar materia orgánica que es mucho más compleja y recalcitrante. Ahora, dentro de los ciclos de la materia, ¿cuáles son, o los ciclos de biogeoquímicos, cuáles son o los más importantes que nosotros hemos podido ver, o los que conocemos? Por ejemplo, entre ellos, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, pero quise esquematizar con el ciclo del nitrógeno porque es un ciclo que genera y que tiene mucha importancia desde el punto de vista agronómico, ya que como vamos a explicar un poco más adelante, hay microorganismos que están asociados a las raíces de las plantas. Bueno, el ciclo de nitrógeno, como señalaba anteriormente, por ejemplo, podemos comenzar con el ciclo por cualquier parte. Tenemos nitrógeno atmosférico en la atmósfera, valga la redundancia, el cual puede ser, por ejemplo, tomado por las raíces o por los microorganismos de las raíces de las plantas en una asociación simbiótica que se llama Rhizobium, leguminosas. Las bacterias que se asocian a las raíces de las plantas, en este caso del género Rhizobium, tienen la capacidad de formar nódulos en las raíces de la planta, y ellas son capaces de captar directamente el nitrógeno atmosférico para producir distintos niveles distintas reacciones químicas, perdón, que son capaces de generar el nitrógeno finalmente que las plantas necesitan. Por ejemplo, en una primera etapa generan la amonificación, que es la descomposición de compuestos orgánicos de nitrógeno, que generalmente se produce a pH neutro. Producto de esto, el nitrógeno atmosférico llega y es capaz de formar amoníaco. A través de dos pasos, donde existen bacterias que son específicas de este género, pueden producir el paso de amonio a nitrito a través de bacterias que son especializadas, que se llaman nitrosomas, y después del paso de nitrito a nitrato a través de bacterias que se llaman nitrobacter. Este nitrato puede ser de cierta forma absorbido por las plantas, porque el nitrógeno, vamos a aclarar que las plantas lo absorben como nitrato de amonio, o parte de esta es desnitrificada y es vuelta al ambiente a través de nitrógeno o óxido nitroso. Así que, por ejemplo, acá vemos un ejemplo claro de cuáles son la función que están cumpliendo los microorganismos del suelo a través de una asociación simbiótica entre las raíces de la planta y bacterias del género Rhizobium. Ahora, otro de los ciclos que también encontramos en la naturaleza y el cual es muy importante especialmente porque trata de un nutriente que es sumamente esencial, es el fósforo como macronutriente. Debemos señalar, yo puse como ejemplo esto, no ocurre obviamente en todos los suelos, pero por ejemplo Chile tiene una particularidad que tiene suelos de origen volcánico, y los suelos de origen volcánico generalmente al tener pH muy bajos generan una alta absorción de fósforo. Por lo tanto, para nosotros es súper importante el fósforo, principalmente porque la cantidad de fosfatos que se ocupan para la producción de alimentos es muy alta. Bueno, el fósforo nosotros, por ejemplo, lo podemos encontrar como fosfatos de roca, producto de la roca madre, y también lo podemos encontrar como fosfatos en el suelo como de forma inorgánica. Eh, Como les señalaba anteriormente, es parte de esto cae como también puede ser descompuesto como los desechos, no solamente otra fuente es los desechos y la descomposición de la materia orgánica, que cae al suelo producto de los restos de animales o restos de plantas que son mineralizados. Y nosotros podemos encontrar de que, por ejemplo, en suelos, como les señalaba anteriormente, del sur de Chile hay baja disponibilidad de fosfato en el suelo.
Ahora, una herramienta que nosotros ha sido fundamental en la investigación es utilizar, por ejemplo, una asociación simbiótica entre las raíces y las plantas, que son las bacterias soluzadoras, las cuales, por ejemplo, pueden secretar enzimas y actuando, disminuyendo el pH del suelo para liberar fósforo en el medio. Eh, Ahora, cabe señalarnos que desde el punto de vista del ciclaje de nutrientes hemos encontrado distintos problemas, especialmente porque las plantas han tenido que generar asociaciones simbióticas con los microorganismos del suelo para que de forma mutua puedan intervenir y puedan ser ayudadas de cierta forma para que las plantas tengan un crecimiento óptimo. Ahora, vale hacernos la pregunta, ¿cuál es el efecto de los sistemas de labranza ahora sobre la biomasa microbiana? Porque hemos visto cuál es el efecto solamente de las plantas y la asociación que se generan, pero ¿tendrá algún efecto en los sistemas de labranza sobre la biomasa microbiana? Por ejemplo, en estas fotografías nosotros podemos ver dos cosas. Uno, cómo es la biomasa microbiana cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de labranza convencional con uno de labranza conservacionista. Vemos que en la agricultura conservacionista podemos encontrar una mayor cantidad de biomasa microbiana, llámese de carbono y nitrógeno. Y lo mismo en el nitrógeno total del suelo. Y especialmente esto se da porque, de cierta forma, nosotros no alteramos al invertir el suelo algunas propiedades que son importantes, ya que los microorganismos son capaces de sostenerse en el suelo, principalmente cuando tienen acceso al sustrato, a la materia orgánica con los cuales ellos pueden vivir. Por lo tanto, nosotros al invertir el suelo, lo que generamos también es, de cierta forma, dejar que esta materia orgánica se descomponga, se mineralice, pero adicionalmente mantenemos más el ecosistema, las comunidades microbianas. Por otro lado, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos distintos cultivos bajo los dos sistemas de labranza que señalé anteriormente, la labranza convencional y la siembra directa? También vemos que los niveles de biomasa microbiana, tanto de carbono y nitrógeno microbial, son más altas en los distintos tipos de cultivos. Por ejemplo, el lupino, en arveja, que debe generar este cultivo una asociación simbiótica al ser una leguminosa, y también, por ejemplo, en otras plantas que no son leguminosas, como por ejemplo en el trigo y el centeno, que son cereales. Ahora, por otro lado, nosotros también encontramos, así como generamos asociaciones simbióticas entre raíces de plantas y bacterias, también tenemos asociaciones simbióticas entre las raíces y los hongos del suelo. Uno de ellas es muy conocido y tiene una importancia tremenda, como veremos más adelante, que son las llamadas micorrizas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, también de que los cultivos también responden muy directamente proporcional a la cantidad de infestación de raíces en la medida que la agricultura de conservación lleva mucho más tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos generar y propiciar, al tener sistemas de labranza más amigables con el medio ambiente, no utilizando inversión, podemos conservar, por ejemplo, la cantidad de raíces, ya que las hifas de los hongos tienen la capacidad de crecer y al el suelo ser invertido, no tenemos esta capacidad porque de cierta forma interrumpimos el crecimiento de estas raíces y obviamente la asociación simbiótica con las plantas. Bueno, dicho esto, como les señalaba anteriormente, los microorganismos juegan un rol fundamental en lo que tiene que ver en el ciclaje de nutrientes, en traspaso de la materia desde la atmósfera hasta las plantas y hacia el suelo, pero últimamente se ha descubierto también que los microorganismos no solamente tienen este rol fundamental en esto, sino que hay asociaciones simbióticas que son específicas de las plantas y de los microorganismos, las cuales se utilizan hoy día como una herramienta biotecnológica para que las plantas puedan crecer y principalmente adaptarse al cambio climático. Una de ellas, por ejemplo, es los microorganismos promotores de crecimiento, o PGPR como se llaman, ¿ya? Que son organismos que están asociados principalmente a la rizósfera.
Estos microorganismos pueden tener efectos pueden actuar a través de mecanismos directos o mecanismos indirectos. Entre los mecanismos directos podemos decir que estos actúan mejorando el estado nutricional de la planta al incrementar el volumen de exploración y la funcionalidad de las raíces, la captación de agua y la disponibilidad y absorción de nutrientes y la fisiología en general de toda la planta. Y también encontramos mecanismos indirectos, los cuales están involucrados en la protección contra el estrés ocasionado por factores abióticos y bióticos. Entre los mecanismos directos podemos encontrar, por ejemplo, la producción de reguladores del crecimiento, la liberación de ácidos orgánicos al medio, también así de enzimas, eh, la capacidad de quelar metales, la producción de vitaminas y otros metabolitos secundarios. Así también dentro de los mecanismos indirectos podemos encontrar la activación de resistencia sistemática inducida o la inhibición de la producción de biopelículas, por ejemplo, y la producción de enzimas y metabolitos que ayudan a la protección de la planta frente a distintos tipos de estrés. Dentro de los microorganismos, como se llamaba anteriormente, las bacterias solubilizadoras de fósforo prácticamente son muy conocidas a nivel mundial. Hay muchas empresas que ya están sacando consorcios microbianos, los cuales son de cierta forma una herramienta biotecnológica que se utiliza, por ejemplo, hoy en día mucho para atacar distintos tipos de estrés en la planta. Dentro de los que yo quise destacar están las bacterias solubilizadoras de fosfato, las cuales, por ejemplo, aproximadamente corresponden al 30% de las bacterias heterotróficas, que tienen la capacidad de tener alguna actividad enzimática o liberadora de fosfatasas, perdón. Ya, dentro de los géneros que mayormente la literatura indica y que son más conocidos están las bacterias del género Serratia, las pseudomonas y los bacilos. Y dentro de los hongos generadores o solubilizadores de fosfato podemos encontrar, por ejemplo, aspergillus, fusarium, penicillium, entre otros. También encontramos otra asociación simbiótica muy conocida, que son, por ejemplo, las micorrizas. Las micorrizas son una simbiosis mutualista universal entre ciertos hongos del suelo y la inmensa mayoría de la planta. Cabe decir que esa inmensa mayoría de las plantas más o menos equivale al 80% de las plantas que colonizan la Tierra. Y son asociaciones inespecíficas, aunque hay evidencia de compatibilidad funcional entre ecotipos de hongos y especies vegetales, o sea que son más específicas. Y como señalé anteriormente, corresponde a la mayor estrategia natural para la adquisición de nutrientes y su función primaria es el intercambio de agua, de nutrientes, agua y azúcares entre el hongo y la planta. ¿Cuál es la importancia ahora de las micorrizas? De cierta forma, esta asociación simbiótica ha sido una herramienta fundamental para que las plantas puedan sobrevivir y generar o hacer mucho más eficiente la adquisición de nutrientes. Por ejemplo, la planta le suministra carbono, hasta un 30% del carbono que es capaz de producir y le entrega protección al hongo. Y el hongo así, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el hongo de cierta forma es ampliar el volumen de exploración del suelo para la adquisición de nutrientes, especialmente uno de los nutrientes que se conoce más, el fósforo. Eh, y de cierta forma también entrega otro tipo de condiciones para que la planta crezca mejor. Por ejemplo, en la protección y la formación de agregados del suelo a través de una proteína o una glicoproteína que es capaz de liberar, que actúa como cementante. Y por otra parte, ¿qué es lo que le entrega el hongo a la planta? De cierta forma, un mejor enraizamiento, la nutre de elementos que son vitales para la producción de azúcares, la protección de las plantas frente a estrés bióticos y abióticos y patógenos, por ejemplo, conservación del suelo a través de la agregación y a través de la producción de estas glicoproteínas, como señalaba anteriormente, y obviamente la diversidad y la asociación vegetal.
Ahora, bueno, ¿cuáles son las principales funciones que tienen las micorrizas, por ejemplo? Uno, como señalaba anteriormente, modifican la morfología de las raíces y la creación de una red de micelio en el suelo, lo cual aumenta la adherencia de las plantas al suelo y la estabilidad, especialmente en la estructura del suelo. También el aumento del agua y los minerales disponibles para las plantas, ya que aumenta el crecimiento de las plantas y obviamente y disminuye el uso de fertilizantes al tener esta asociación. También la amortiguación del efecto del estrés abiótico, ya que aumenta la resistencia de las plantas a la sequía, la salinidad, la contaminación de metales pesados y los niveles bajos de nutrientes. Bueno, esto obviamente se da especialmente la descontaminación de suelos de metales pesados en la zona norte de nuestro país, donde hay una alta actividad minera. La secreción de glomalina, como señalaba en el suelo, ya que aumenta la estabilidad del suelo y la retención de agua, especialmente la glomalina actúa como agente cementante, que es una glicoproteína que liberan las endomicorrizas específicamente. Y la protección contra los patógenos, ya que aumenta la resistencia de la planta frente al estrés abiótico y reduce el uso de pesticidas. Y también la modificación del metabolismo y la fisiología de las plantas, ya que bioregula el desarrollo de la planta y aumenta la calidad de la planta para la salud animal. Ahora, como señalaba, hay dos, o lo que se conoce mayoritariamente, dos tipos de micorrizas que son como las más conocidas. Uno son las entomicorrizas, que son hongos microscópicos, se conoce como la más antigua simbiosis microbio-planta y corresponde más o menos al 80% de las plantas que colonizan la Tierra, que aproximadamente poseen algún tipo de micorriza. Y es esencial, como les señalaba anteriormente, la agregación del suelo a través de la secreción de esta glicoproteína que se llama glomalina. A la derecha pueden ver ustedes hay el, una raíz con su micelio y donde son capaces desde el interior de la raíz de la planta salir estas hifas de hongos. Y se llaman también endomicorrizas o micorrizas arbusculares porque lo que generan dentro de la planta es una especie de árbol la cual es capaz de crecer después y salir a través de sus hifas desde la raíz hacia el suelo para explorar el suelo y generar, en realidad ampliar esta red de búsqueda para los nutrientes y especialmente, y el agua también, eh, para la adquisición de nutrientes y el crecimiento obviamente de las plantas. Ahora también hay otro tipo de micorriza que existe en menor proporción, pero no menos importantes, las cuales son las ectomicorrizas. Y estas ectomicorrizas son asociaciones también mutualistas, que son propias de las plantas, pero más de plantas superiores, plantas ya arbóreas como las forestales, las cuales generan por fuera de la raíz esta asociación simbiótica, donde también cuentan con la posibilidad de aumentar la superficie de exploración de las plantas para la adquisición de nutrientes. Pero la gran diferencia con las endomicorrizas es que en este caso la hifa de los hongos o el hongo propiamente tal no vive dentro de la raíz, sino que vive fuera. Eh, ¿cómo, a ver, ahora nosotros podemos ver esto que de cierta forma tiene una gran incidencia, pero ¿cómo lo vemos de forma materializada? Esto existen ya de cierta forma resultados que implican que haya esto sea patente, lo podemos ver hoy en día en el comercio, lo podemos ver en las plantas, por supuesto que sí. El uso de evidencia del uso de micorriza es muy amplio. Hoy en día hay empresas que venden productos con micorriza que son aplicados ya sea al momento de la siembra o otra vez también a través del agua de riego. Y, por ejemplo, aquí vemos un caso muy específico del cultivo de tomate. A la izquierda ustedes pueden ver una planta, por ejemplo, que no está micorrizada y vean el tamaño de la raíz versus de la derecha una planta que está con micorrizas, en las cuales nosotros podemos ver una planta mucho más vigorosa, con un sistema radical mucho más amplio y también esto se ve reflejado en la producción, en la cantidad de tomates que en este caso específico se logró reducir hasta un 50% de la aplicación de fósforo de las plantas de tomate y un aumento en la eficiencia en el uso del agua. Eh, también, perdón, esto no es, aquí está mal el título, en evidencia de los microorganismos promotores del crecimiento, nosotros podemos ver también de que
Hoy en día se utilizan consorcios microbianos, los cuales son capaces de ser inoculados en las semillas de las plantas para generar unas mejores condiciones frente a las plantas que crecen en condiciones deficientes o de estrés nutricional principalmente. A la izquierda nosotros podemos ver, por ejemplo, la planta control y a la derecha la planta inoculada, la cual, por ejemplo, al igual que en el caso de las micorrizas, las dos bacterias con las cuales fueron inoculadas estas plantas, este consorcio microbiano, es capaz de entregarle un mayor vigor a la planta, hay mayor cantidad y producción de biomasa y también un tamaño de fruto mucho mayor. Un ejemplo de éxito de estos biofertilizantes a nivel nacional, por ejemplo, Miconativa, que yo lo traje a colación, dado que tengo la posibilidad de conocer a Paula, y ella fue la creadora de este primer fertilizante a base de hongos micorrízicos en Chile. Eh, estos productos no son específicos, sino que tienen una gama más amplia y actúan en distintos cultivos de importancia económica. Y este es un ejemplo claro de que hoy en día la investigación no solamente se queda en investigación, sino que también en la generación de estos productos que pueden ayudar, obviamente, a las plantas a tener una mayor producción y especialmente a adaptarse a condiciones que son deficientes de algunos nutrientes. Para finalizar, ¿cuál es el potencial de la microbiología, por ejemplo, para enfrentar los desafíos hoy en día de la agricultura? Los microorganismos, especialmente los promotores de crecimiento, generalmente lo que están haciendo hoy en día es disminuir el uso de fertilizantes dado principalmente por microorganismos promotores de crecimiento. Llámese, en el caso que hemos visto, bacterias solubilizadoras de fósforo y así también micorriza. También es una alternativa de producción de alimentos más sostenibles y amigables con el medio ambiente, ya que nosotros tenemos la posibilidad de producir alimentos más inocuos al utilizar menor cantidad de pesticidas. También son un aliado de las plantas al generar una asociación simbiótica que permite tolerar distintos tipos de estrés, ya sea sequía y nutricional. Y también el uso de hongos descomponedores, por ejemplo, de materia orgánica, como pueden ser utilizados como herramientas para evitar la quema. En este caso, por ejemplo, hay investigación de hongos de pudrición blanca y pudrición parda, que son capaces de descomponer los rastrojos y los residuos de cosecha muy rápidamente, lo cual evitaría de que estemos emitiendo material particulado al ambiente, estemos quemando estos rastrojos y seamos capaces de devolver toda esta materia orgánica al suelo. Y por último, por ejemplo, el uso de las actividades enzimáticas, que son actividades propias de los microorganismos, nosotros las podemos medir y determinar y utilizarlas como herramienta para la generación de indicadores tempranos de calidad de suelo. Esto es muy fundamental hoy en día, dado que la mayor cantidad de índices de calidad nosotros los conocemos y están más asociados a índices de calidad de tipo físico y químico, pero no así los microbiológicos. Debemos llegar a un consenso de cuáles son las actividades microbiológicas que son más importantes, las cuales a nosotros nos darían la posibilidad de utilizar esta herramienta como un indicador temprano de los cambios que se están produciendo a nivel de suelo para tomar las medidas que sean correspondientes en el caso de que sean medidas correctivas. Eso ha sido la presentación, muchas gracias y disculpen por los errores, por los defectos de tipo técnico que hayamos tenido. No, Marcela, a ti muchas gracias por la presentación, mantuviste siempre la calma y ahí buscamos la solución para poder seguir presentando este interesante contenido. Te cuento que hay varias preguntas a través del chat y también varios comentarios de personas que entendieron que, por supuesto, este tipo de inconvenientes técnicos pueden pasar, así que tú tranquilo, te pido por favor que nos esperes porque vamos a tener la sección de preguntas más adelante para que podamos dialogar con todos los asistentes que hicieron llegar sus consultas. Así que muchas gracias. Ahora es el turno de Jorge Carrasco. Él presentará el tema técnicas de manejo de rastrojos en maíz y cereales. Jorge es investigador de INEA Rayentue. Les voy a contar un poquitito sobre Jorge Carrasco mientras él ya toma ubicación y presenta su contenido.
Jorge es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, tiene un doctorado en manejo de suelos de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Es investigador de manejo de suelos y aguas en el Centro Regional de Investigación Iña Rayentue, ubicado en la región de O'Higgins. Tiene numerosas publicaciones divulgativas sobre temas de su especialidad, por supuesto, con un número importante de boletines sobre conservación de suelos, manejo de suelos en frutales, manejo de rastrojos en maíz, entre otros, además de publicaciones científicas, publicaciones que, como ya les comenté a través del chat, pueden revisar en la Biblioteca Digital de Iña. Jorge ha participado en numerosos proyectos de la zona central de Chile, siendo uno de los más relevantes un proyecto FIC regional sobre manejo de rastrojos en cultivo de maíz para evitar la quema de ellos en la región de O'Higgins. Ha desarrollado la actividad, además de docencia en las carreras de agronomía, arquitectura y en programas de magíster de las universidades chilenas. Ya vemos en pantalla a Jorge para presentar su contenido. No se olviden que las preguntas las pueden hacer a través del chat que está en la parte inferior de esta plataforma Zoom. Bueno, muy buenos días a todos los y todas las participantes en la actividad del día de hoy. Bueno, primero que nada agradezco a la organización de este evento, el hecho que me hayan invitado. Yo lo que les voy a contar dentro del tiempo que tengo asignado es la experiencia de un trabajo que hicimos hace algunos años en torno a lo que son las distintas prácticas de manejo de rastrojo de maíz, pero en realidad está orientado fundamentalmente a trabajar con cultivo de maíz regado. O sea, hago esta aclaración porque hay asistentes de otros países que me imagino que ellos por su condición de pluviometría cultivan maíz incluso sin riego. Nosotros acá en Chile, a excepción de la zona sur donde se cultiva el maíz, pero ya con otro objetivo, pero el maíz de grano se desarrolla fundamentalmente en la zona central de acá de Chile, y por supuesto que todo con riego, con riego por surco fundamentalmente. Y claro, al ser regado por surco se genera un volumen importante de rastrojos, o sea, se generan altos rendimientos. De hecho, Chile debe ser de los países que debe tener de los rendimientos más grandes en el mundo. O sea, de hecho, acá en la región de O'Higgins, donde yo me desempeño, hay agricultores que superan los 200 quintales por hectárea del cultivo de maíz, llegando algunos a 215, 218, o sea, lo que es realmente impresionante. Pero reitero, eso todo bajo riego. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que así como se genera una producción importante de maíz, también se genera mucho rastrojo. Entonces, ¿qué es lo que hacen todavía, lamentablemente, algunos agricultores? Que los queman. Cuando termina la temporada, cosechan, los queman, y por supuesto que eso genera un montón de problemas que ya los vamos a ir analizando dentro de la presentación. Entonces, claro, pues, había que buscar, empezar a trabajar en alternativas que reemplazaran lo que es la quema, desde uso de maquinaria, desde uso de microorganismos. Ya Marcelo, ya en su presentación anterior, habló ya de algunos microorganismos que actúan en el suelo y que también, por supuesto, actúan sobre los rastrojos descomponiéndolo, pero ahí vamos a ir, en la medida que avancemos la presentación, vamos a ir hablando sobre esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es una presentación de lo que son las técnicas de manejo de rastrojo de maíz. Aparecen en el programa también cereales, pero dado el tiempo y dado también a la experiencia que tiene uno de los expositores que se va a presentar en los próximos días, que desde ya los dejo a todos muy cordialmente invitados, el colega Carlos Ruiz de Quilamapu, él va a hablarles del tema de manejo de rastrojo en el cultivo de cereales. Bueno, ¿cuál es la situación de la quema de rastrojo en el cultivo de maíz? Primero que nada, antes de empezar a hablar de algunas técnicas, porque es necesario, digamos, entenderme un poco más por la importancia que tiene. Bueno, eso es para ilustrar lo que yo les explicaba anteriormente. El cultivo de maíz acá en Chile alcanza muy buenos rendimientos con riego. Digo, realmente se genera una masa importante de rastrojo al momento de la cosecha. Ahí visualizan ahí la calidad de las plantas, y eso, claro, además de la calidad del maíz, de la producción de maíz, hay mucho rastrojo. Bueno, y eso es para mostrar lo que queda en el campo después de una cosecha. Ese ya el rastrojo ya está parcialmente picado. Pero claro, esto complica la siembra convencional, porque si esto fuese con manejo bajo cero labranza,
por supuesto que sería una absoluta mina de oro, llamémoslo así, porque la cero labranza se basa fundamentalmente en lo que es la acumulación de rastrojo, y el agricultor, cuando se ve complicado y ve que el volumen es excesivo, lo quema. Pero afortunadamente ya hay una serie de medidas ya que están facilitando lo que es el manejo de esto. Bueno, esta es una foto para ilustrar lo que pasa acá, que a veces se ven temporadas de marzo por el cultivo de maíz. Y bueno, situaciones como esa ya se veían en algunos predios, algunos potreros donde se hacía un mal uso de los rastrojos, quemándolos. Por eso ahí me puse muy expresivo ahí con esa frase, no a la quema rastrojo, que por lo cual tenemos que luchar acá en nuestro país por la serie de desventajas que tiene, que ya las voy a ir detallando a continuación. Este cuadro es para mostrarles cuál era la situación de lo que significaba el uso de los rastrojos de maíz en la región de O'Higgins, que afortunadamente esto ha ido ya disminuyendo, particularmente lo que es la quema, pero hasta hace un par de años atrás todavía existía un 10% del total de la superficie cultivada donde se quemaban los rastrojos, lo cual, claro, era importante en términos de lo que significaba la contaminación, daño al suelo, en fin. Había un 18% de agricultores que incorporaban los rastrojos en ese momento. Para la alimentación animal había un 68% que se utilizaban los rastrojos para la alimentación animal, y bueno, un 4% para otros objetivos. Pero lo importante es que en los últimos años esto ha aumentado, y particularmente en lo que dice relación con la incorporación de rastrojos al suelo. Ya me voy a referir a esto un poquito más adelante, porque en esto tenía un papel importantísimo el programa de recuperación de suelo degradado del Ministerio de Agricultura, que lo maneja acá en Chile el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP y el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAIP. Y todo esto, por supuesto, con la coordinación de las distintas Seremi de Agricultura en la región donde se produce maíz, y particularmente la región de O'Higgins, que es la principal productora de acá de maíz. Entonces se ha hecho un trabajo muy interesante donde se ha ido facilitando a través del programa de recuperación de suelo degradado, que es un apoyo estatal a los agricultores para financiarles parte de las labores, y por supuesto financiarles parte de las labores, se incorpora la aplicación de nitrógeno para facilitar su descomposición, y después lo que es la incorporación con maquinaria agrícola. Pero bueno, también esto me voy a referir ya a continuación. Bueno, ¿cuáles son los problemas de la quema de los rastrojos? Primero, la contaminación ambiental, o sea, aquí se producen gases de efecto invernadero, CO2 principalmente, claro, se eliminan esto hacia la atmósfera y van aumentando el efecto invernadero. La quema de los rastrojos realmente es un problema bastante serio en ese sentido. Está el daño a los suelos agrícolas, como la pérdida de la materia orgánica. Pensemos que el principal elemento de los suelos en todas partes del mundo, y aquí no hay excepción, es la materia orgánica. O sea, en la medida que un suelo tenga un alto contenido de materia orgánica, se van a cumplir las funciones físicas, químicas y biológicas del mismo para facilitar el desarrollo de los cultivos. Entonces, desde ese punto de vista, hay que cuidar la materia orgánica. Y por supuesto que si se produce daño al suelo desde el punto de vista de lo que significa la materia orgánica, también se produce daño por la pérdida de nutrientes como nitrógeno, porque un porcentaje importante del nitrógeno en el suelo es amoniacal. Entonces, claro, si aumentamos la temperatura por efecto del calor que se genera por la quema, se produce una pérdida importante de nitrógeno amoniacal, y eso muchas veces el agricultor no lo sabe, y los técnicos que asesoran a los agricultores, que trabajan con los agricultores productores de maíz, no saben que cada vez que se queman los rastrojos, aparte de lo que significa en el suelo la pérdida de materia orgánica, también hay una pérdida importante de nitrógeno amoniacal. Y eso es como, no sé, sacarle a uno del bolsillo de la cuenta corriente dinero sin que uno se vaya dando cuenta. Y claro, pensemos de que los nutrientes en el suelo forman parte de lo que es la cuenta corriente en términos nutricionales del suelo. Entonces, ya con la quema de rastrojo ya estamos perdiendo una parte importante. La eliminación de la biología del suelo, claro, porque el calor, el fuego, mata a los microorganismos del suelo, mata toda la actividad microbiana a los primeros centímetros. Y si a esto le agregamos la condicionante de que si la quema de los rastrojos es año a año, por supuesto que estamos llegando a un minuto donde el daño
a las propiedades químicas y biológicas, pero fundamentalmente biológicas del suelo, es importante. Entonces al final el suelo ya se va haciendo cada vez más improductivo. Y por supuesto que también la quema de los rastrojos genera problemas de erosión, porque claro, acá en Chile, ya lo expliqué, se riega, o sea, el cultivo de maíz es regado, y se riega fundamentalmente por riego por surco, y el riego por surco genera problemas de erosión. Muchas veces esto no se le da la importancia que merece, pero también el riego por surco genera problemas de erosión. O sea, hay distintos trabajos que reflejan, sobre todo en el caso de los frutales, que hay pérdidas de suelo importantes con el riego por surco, y por supuesto que el maíz, ¿por qué tendría que ser la excepción? ¿El cultivo de maíz? No. Ahí se construye mucho surco para el regadío, y eso se aprecia al final de la temporada, donde se acentúan camellones a simple vista que se ven, y claro, y se van provocando depresiones producto del escurrimiento y el arrastre del suelo, producto del riego. Y si el riego no se maneja adecuadamente, claro, termina al final los canales llenos de sedimento, producto de la erosión que se provocó por un mal manejo del riego en el cultivo de maíz. Voy a referir brevemente a lo que es el apoyo que ya lo mencioné del CIRS, que es el Programa de Recuperación de Suelo Degradado que existe en nuestro país, y creo que es uno de los grandes programas que tiene el Ministerio de Agricultura, o sea, definitivamente, porque presta un apoyo importante a los agricultores, pequeños, medianos y grandes agricultores, en términos de financiar parte de las labores, apoyarlos financiando parte de las labores, que significan hacer conservación de suelo. Y si estamos hablando de conservación de suelo, por supuesto que lo que significa evitar la quema de los rastrojos y todas las consecuencias de lo que va a significar sobre los suelos mismos, por supuesto que eso es contribuir a la conservación de suelo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Se está trabajando con la quema, o sea, evitando la quema de rastrojos de maíz y cereales a lo largo de todo el país. Entonces, por eso señalo, y me parece que es uno de los programas más importantes que tiene el Ministerio de Agricultura, porque prácticamente casi todo el país. Y estas prácticas de manejo de rastrojo que se incorporan y que están incorporadas en la tabla de costo del CIRSO, Programa de Recuperación de Suelo Degradado, son las siguientes: el fraccionamiento de rastrojo de maíz y cereales, que consiste en la utilización de maquinaria para el picado de ello. Esto, inmediatamente después de la cosecha, quedan los rastrojos sobre la superficie del terreno, entonces se apoya con parte del financiamiento para poder realizar la labor del picado de los rastrojos. Y por supuesto, acondicionarlo. Esto incluye la aplicación de a lo menos 30 unidades de nitrógeno por hectárea, y este nitrógeno es para mejorar la relación carbono-nitrógeno de los rastrojos. Entonces, cuando se incorporan al suelo, se facilita mucho más su descomposición en el mismo. Y por supuesto que la otra labor a la cual el Estado presta apoyo es con la incorporación de rastrojos, o sea, financiando parte de las labores de incorporación de los rastrojos al suelo. Y esto con rastras y arados. Algo importante que se ha incorporado dentro del programa de recuperación de suelo degradado, porque así como también se le da un beneficio al agricultor, y de hecho muchos agricultores ya están gozando de este beneficio del Estado, pero también se sanciona a aquellos que de alguna forma infringen lo que significa la normativa de la no quema de rastrojos. Y una de ellas es que sencillamente al agricultor que se le sorprende quemando los rastrojos, definitivamente el apoyo estatal no va a ser favorable para ese tipo de agricultores. Entonces, por supuesto que ante ese elemento disuasivo importante, el agricultor muchas veces prefiere no quemar los rastrojos para poder, sí, de esa forma, acogerse al apoyo estatal que le permite hacer un manejo de sus rastrojos incorporándolo al suelo. Bueno, las técnicas de manejo de rastrojo de maíz, tenemos las técnicas de picado y triturado, incorporación de ellos. Está el picado simple y picado doble. Cuando hablo de picado simple y picado doble, hay casos de agricultores que hacen, o sea, de una vez pasa la máquina sobre la superficie del terreno para picar los rastrojos y triturarlos y reducir en realidad el tamaño de ellos, porque pensemos de que cuando se termina la cosecha del maíz quedan trozos o restos de rastrojo de plantas de gran tamaño, y por supuesto que en la medida de que se incorpore una planta o restos de una planta ya, en este caso viene absolutamente seca ya,
la descomposición en el suelo se complica mucho. Entonces hay que facilitar lo más posible el picado de los rastrojos para su posterior incorporación en el suelo. Mientras más picado esté el rastrojo, más se facilita la descomposición en el suelo. De hecho, yo creo que algunos de los agricultores que puedan estar presentes en la exposición del día de hoy, o algún técnico profesional que asesora a estos agricultores, muchas veces pasó una temporada y a la temporada siguiente, por distintas razones, cavan el terreno que ha sido cultivado con maíz la temporada anterior, y por supuesto donde se incorporó el rastrojo en mala forma, y se encuentra todavía después de un año con restos de plantas que están presentes en el suelo. Y por supuesto que eso complica mucho el establecimiento de un nuevo cultivo de maíz, si se trata de monocultivo de maíz, porque claro, va a afectar el establecimiento y la ubicación de la semilla. Entonces, por eso que es fundamental el picado, lo más posible de estos rastrojos, incorporarlo, por supuesto con una aplicación previa de algún producto que facilite su descomposición posterior, para después, bueno, por supuesto, ser incorporada en el suelo. Y para esto están rastras de disco, existe, por ejemplo, una rastra alemana que está usando ya ahora en Chile bastante, la rastra Lemken, no quiero hacer publicidad ni nada, pero hemos encontrado que este tipo de rastra es bastante eficiente, sobre todo por lo que es la incorporación de rastrojos de cereales, tiene un doble objetivo, picado y triturado en forma óptima, y por supuesto que eso facilita mucho la incorporación del rastrojo en el cultivo. Los arados de vertebrado de disco, que claro, en una presentación pasada que hicimos la semana pasada, donde hablamos de la problemática de la compactación del suelo y los problemas físicos del suelo, que en gran medida lo provocan los arados de vertedera y disco. En este caso, lamentablemente, de ese punto de vista, de lo que significa el daño a las propiedades físicas del suelo, hay que hacer uso de los arados de vertedera o disco, fundamentalmente yo diría de vertedera. El arado de vertedera, ya lo dijimos en la presentación de la semana pasada, que es el que tiene una mayor eficiencia en términos de incorporación de rastrojos al suelo, o sea, rastrojos que están ubicados superficialmente y lo incorpora la vertedera, el 90% prácticamente el rastrojo que está sobre la superficie se incorpora, a diferencia del arado de disco, que solamente llega hasta un 60%. Por lo tanto, el arado de disco, además de ser el mayor compactador de los suelos, ojo, y perdónenme, pero yo no quiero aquí satanizar al arado de disco, el arado de disco que fue un amigo de los agricultores por muchos años, por cientos de años, en el mundo, pero claro, se detectó y se determinó que el arado de disco es uno de los principales compactadores de suelo, porque el arado de disco entra al suelo por peso, y por el peso, por supuesto que compacta más. Pero el arado de vertedera, y el inconveniente que tiene el arado de disco es que solamente tiene un 60% de eficiencia máxima en términos de incorporación de restos. Por lo tanto, el arado de vertedera es mucho más recomendable, y además que el arado de vertedera compacta menos el terreno, el suelo. Lo otro es el uso de fertilizante nitrogenado, fundamentalmente urea, nitrato de amonio, en fin, cualquier fertilizante que tenga nitrógeno, que se aplica una vez picados los rastrojos sobre la superficie del terreno y después se incorpora junto a los rastrojos, facilita la descomposición de ellos porque mejora la relación carbono-nitrógeno. Y así también reducimos uno de los problemas serios que se da cuando incorporamos rastrojos, que es el hambre de nitrógeno, donde, claro, aplicamos un fertilizante para favorecer el cultivo que estamos estableciendo en la temporada donde se incorporaron los rastrojos, pero claro, parte de los fertilizantes, sobre todo nitrogenados que aplicamos para favorecer el desarrollo del cultivo, los microorganismos del suelo los toman para facilitar o para realizar la descomposición de los rastrojos, y eso es lo que se genera, se habla como hambre de nitrógeno, y que después lo manifiestan las plantas cuando empiezan a presentar problemas de color amarillo en las hojas, amarillamiento, y eso, claro, por deficiencia de nitrógeno, y que muchas veces no entendemos de dónde se origen, si se hizo una buena fertilización, pero claro, los microorganismos en el suelo están utilizando ese nitrógeno que se aplicó como fertilizante para descomponer los restos. Los guanos, está la aplicación, también los guanos son, sobre todo los guanos de ave, acá en nuestro país, en Chile, el guano que se encuentra en mayor volumen y se puede comprar para una superficie importante que pueda tener un producto de maíz, es el guano de pollo, que proviene de los planteles donde se dedican a la crianza de pollo y gallinas de postura. Se puede conseguir, bueno, por supuesto que hay que comprarlo con tiempo, porque cada vez se está haciendo más escaso, sobre todo en esta época de pandemia, que se ha complicado mucho la disponibilidad de guano. Y tenemos la aplicación de microorganismos también, que es una cosa interesante para acelerar la descomposición de rastrojos e incorporación de ellos. Ya Marcelo en su presentación anterior ya mencionó sobre esto, así que no me voy a extender mayormente.
Y la otra alternativa, ¿qué hacer con los rastrojos? Es el enfardado de ellos. Claro, se pueden utilizar máquinas accionadas por tractor, pero también existen máquinas que son móviles, o sea, son estacionarias para el caso de los pequeños agricultores cuando tienen pequeñas superficies, donde se puede hacer un uso importante de estos rastrojos enfardando. Lo otro es la producción de pellet. Existen máquinas, equipos pelletizadores que pueden perfectamente hacer una producción interesante de pellet de rastrojos de maíz. Se le puede hacer un uso sobre todo posteriormente para alimentación animal. Incluso en algunos casos, dependiendo de la calidad del pellet, hasta como elemento combustible, en el caso de algunas estufas que están diseñadas especialmente para uso de pellet. Y lo otro que está funcionando mucho, sobre todo me tocó verlo en Córdoba, en Argentina, están haciendo una producción de briquetas. Ya voy a mostrar algunas fotos de lo que son las briquetas, a partir del rastrojo fundamentalmente del cultivo de maíz. Briqueta que después la utilizan en reemplazo de la leña, y claro, también puede ser una alternativa interesante para hacer un aprovechamiento de los rastrojos de maíz. Manejo mecanizado de los rastrojos para su incorporación. Bueno, está el picado de incorporación de ellos con rastras de disco fundamentalmente, pero más eficiente que el uso de la rastra de disco está la utilización de las picadoras trituradoras, que yo voy a mostrar fotos de ello. Entonces lo recomendable que ojalá antes una pasada de una rastra de disco es utilizar una picadora trituradora para reducir el tamaño del rastrojo y facilitar su incorporación en el suelo y su descomposición, como lo señalé anteriormente. Reitero, en la medida que el rastrojo es lo más picado posible, más fácil se hace la descomposición de ello en el suelo. Esto también para ilustrar lo mismo, la rastra de disco actuando en el picado de los rastrojos. Esta es la picadora y trituradora de los rastrojos, que definitivamente creemos que es una de las mejores soluciones para el cultivo de maíz, porque pica el rastrojo un tamaño tal, dependiendo de cómo uno quiera facilitar esto. O sea, cuando delante hablé algo del picado simple y picado simple cuando pasa una vez por un sector por el terreno la máquina, y el doble es cuando va y vuelve. Pero claro, eso significa un costo un poco mayor, pero tiene la gran ventaja que deja mucho más picado el rastrojo y por supuesto se facilita mucho más su incorporación y mucho más su descomposición. Ahí está la máquina actuando en el picado de estos rastrojos, la primera pasada fundamentalmente. Nuevamente la máquina actuando, trabajando esto para el picado. Esto es una cosa que todo agricultor debe considerar y está dentro del programa de recuperación de suelo degradado de acá de nuestro país. El financiamiento del Estado, de parte del financiamiento de lo que significa la labor. Entonces un agricultor perfectamente puede arrendar un tractor y un equipo de esto, y con ese apoyo estatal financiar esto para facilitar el picado de los rastrojos. Mientras más picado que el rastrojo, reitero, de maíz, más fácil su descomposición incorporado en el suelo. Este es un mensaje de los que más me interesa que quede claro en esta presentación. O sea, definitivamente tenemos que buscar la posibilidad de un mejor picado de los rastrojos. Ahí está la rastra Lemken, que es muy eficiente en términos del picado, triturado y incorporación parcial de los rastrojos. Y acá en Chile en algunos sectores se está utilizando ya en el cultivo de maíz, pero se ha difundido más su uso para el manejo de rastrojo de cereales de la zona sur. Pero no me voy a meter mayormente en temas de cereales porque ya lo va a hacer el colega que yo les comentaba en una próxima sesión. El arado vertedera, que ya lo vimos en una presentación pasada donde hablamos de los arados, que incorpora bastante bien, ya no me voy a referir mayormente a esto. El arado de vertedera, aquí se ve trabajando la incorporación de rastrojos. El suelo arcilloso, arado vertedera de reja, para evitar o reducir que se adhiera un volumen importante de suelo, sobre todo si es arcilloso, a la reja. Hace más eficiente el uso de este equipo, pero incorpora bastante bien los rastrojos, como observen ustedes, que quedan desde la superficie del terreno, una vez picado y tratado con nitrógeno. Eso es para mostrar lo mismo, pero también para insistir en algo que lo mencioné en la actividad pasada. ¿Se fijan ustedes dónde van las ruedas del tractor de un lado de las ruedas del tractor? Las del lado izquierdo. Claro, eso es compactación de suelo, ya lo dijimos ya en la clase pasada, en la charla pasada. Esa compactación, el tránsito del tractor va a la profundidad de donde el arado cortó el terreno. Si lo cortó a los 25 centímetros, va a 25 centímetros circulando, y eso es compactación en el tiempo. Entonces tenemos que controlar esa compactación
porque eso nos va a provocar un problema en el tiempo. O sea, está bien el uso de la arado vertedera para incorporar rastrojo, muy bien, pero tiene que ir esto complementado con un control de la compactación y para una adecuada también descomposición de los rastrojos en ese suelo se recomienda escarificar o cincelar el suelo. Entonces, el escarificado del suelo y el cincelado cumple dos funciones. Por un lado, rompe posible capa compactada que se pueda producir en el tiempo y también ese escarificado airea el suelo, o sea, mejora mucho la aireación del suelo y la aireación del suelo es fundamental para mejorar la eficiencia de la descomposición de los rastrojos en el mismo. Les voy a contar un pequeño secreto de que acá en la región de O'Higgins, conversando con los productores que tienen los mayores rendimientos, algunos han llegado a más de 215 quintales por hectárea, lo cual es extraordinario, acá en la zona de Chépica, Santa Cruz, de la región de O'Higgins, y uno de los secretillos que ellos me contaban es que ellos prácticamente todos los años califican el suelo. Y ellos me dieron ese argumento muy importante, me dice, mire, yo con esto estoy rompiendo compactación, pero a la vez facilito la aireación, mejoro la circulación del aire a nivel del perfil del suelo y por lo tanto facilito la descomposición de los restos. Lo encontré genial. Entonces, es recomendable siempre incorporar el uso del arado escarificador, una vez que puede ser antes de la labor del picado de los rastrojos, o posteriormente en realidad. Bueno, va a depender del contenido media que tenga el suelo, pero siempre es necesario el uso del escarificador. Bueno, eso es para ilustrar lo que yo había señalado, las ruedas metidas en el último surco de aradura, que ya lo explicamos la clase pasada, en la presentación pasada, así que no me voy a extender más en esto. Bueno, ahí está la labor del escarificador, un equipo que llega hasta los 40 centímetros y por supuesto que los 40 centímetros rompe posibles problemas de pie de arado que puedan surgir producto del uso de los arados vertedera o de disco para la incorporación de los rastrojos. El escarificado o subsolado al suelo con un equipo 5 puntas, que es lo más tradicional que se utiliza acá en Chile, favorece, bueno, romper capa compactada, perdónenme que sea majadero en esto, insista, rompe capa compactada, pero a la vez facilita la infiltración del agua y permite la aireación del suelo, lo que facilita a su vez, ya lo dije, la descomposición de los rastrojos y por lo tanto un mejor desarrollo de las raíces de los cultivos. ¿Se fijan ustedes? Insisto bastante en esto porque esto es uno de los caballitos de batalla ganadores que facilita mucho el cultivo de maíz, la producción de maíz, o sea, el controlar posible origen de capa compactada que se puede producir por arados de vertedera fundamentalmente o de disco en la incorporación de los rastrojos. Brevemente, ya para ir finalizando, bueno, los rastrojos cuando se incorporan al suelo, esta es una muy buena diapositiva que la saqué yo diría, el líder de lo que es la cero labranza en Chile, don Carlos Crobeto, que tiene gran parte de su predio en la región del Biobío cultivada con cero labranza. Y él, claro, en uno de los tantos libros que ha escrito don Carlos, señala que, bueno, con la incorporación de rastrojos al suelo aumenta lo que es la capacidad de intercambio catiónico. Se genera materia orgánica, ese humus se descompone y la descomposición de ella genera nutrientes como calcio, magnesio, potasio, bueno, ese sodio, nitrógeno también y bueno, distintos nutrientes que van a mejorar lo que dije ante la cuenta corriente del suelo en términos de acumulación de nutrientes. Definitivamente los rastrojos incorporados facilitan mucho lo que es el aumentar fundamentalmente la capacidad de intercambio catiónico del suelo, los nutrientes y por supuesto, ¿quiénes se ven favorecidos con esto? Los cultivos que se vayan estableciendo. Y el mismo agricultor en su bolsillo, porque claro, si tenemos rastrojos incorporados año a año, podemos en el tiempo ir generando un volumen importante de nutrientes que va a facilitar la producción de los cultivos. Y claro, eso va a significar un menor gasto para el agricultor en la compra de fertilizantes. Esto brevemente es para contar algo que va complementado con lo que yo les he señalado. Para hablar brevemente, que lo dejé un poco de la clase pasada, de la presentación pasada, y también es importante aplicar calcio, carbonato de calcio al suelo, porque el carbonato de calcio, además de actuar como nutriente para las plantas, mejora el pH del suelo porque desplaza el hidrógeno en la capacidad de intercambio catiónico, y ahí aparece en la diapositiva, mejora el pH del suelo con ello, pero también tiene una importancia enorme, sobre todo si se trata de suelos arcillosos. Actúa como un estructurante
de ese suelo. Y eso es importante para los suelos arcillosos. Podemos nosotros ir mejorando en el tiempo la estructura del suelo en el caso de los suelos extremadamente arcillosos, como existen acá en la región de O'Higgins, en la zona de Chépica, algunos sectores de Santa Cruz, la comuna de Santa Cruz, donde se cultiva el maíz en terrenos que son bastante arcillosos. Pero una forma de mejorar esa condición es picando, incorporando los rastrojos al suelo, por un lado, y lo otro también complementándolo con aplicaciones de carbonato de calcio. Y aquellos agricultores que lo están haciendo se darán cuenta en el tiempo de que tiene una mejora importante y se facilita incluso hasta la preparación del suelo con los implementos de labranza. Se complica menos en esa condición. Bueno, en los trabajos de campo, algunas cositas brevemente por el tiempo que tengo. Trabajo de campo que hemos hecho, hemos evaluado compactación de suelo en lo que es un terreno donde se ha incorporado rastrojo y lo hemos comparado con un terreno donde no se ha incorporado rastrojo. Hemos hecho evaluación de ácido húmico y fúlvico. Le voy a mostrar solamente una diapositiva por el tiempo que tengo. Bueno, eso es para mostrar ahí, aparece un colega y amigo aquí haciendo una evaluación en suelos donde se incorporan los rastrojos año a año. Y claro, tenemos los resultados donde lo hemos comparado con suelos donde se queman los rastrojos y observen ustedes ahí aparece un gráfico de la comparación de la resistencia a la penetración en el suelo con manejo rastrojo. Esto lo medimos en maíz, Chépica, el año 2014, donde ahí en azul aparece en el gráfico la curva de lo que es la resistencia al suelo a la penetración a distintas profundidades. Observen ustedes ahí en el eje vertical, de 0 a 90 centímetros, llegamos hasta los 80 centímetros, miren ustedes, con el penetrómetro. Pero se observa claramente que en los primeros 40 centímetros hay una diferencia importante, que no se nota hacia abajo, claro, porque la incorporación de rastrojo llegará como mucho hasta los 30 centímetros, y en el mejor de los casos hasta los 40, dependiendo del tipo de arado usado. Pero observen ustedes, ahí la resistencia que ofrece el suelo a la penetración es menor, o sea, está en los primeros centímetros del orden de 1 megapascal, en comparación con hasta los aproximadamente 35 centímetros, bueno, llega a 1,5, pero en el caso del testigo, que es donde se ha quemado, donde no se incorpora el rastrojo, supera los 1,5, incluso llegando en algunos casos 2,5 megapascales, y eso ya es compactación del suelo. Entonces, de eso refleja claramente la importancia de lo que es la aplicación o la incorporación del rastrojo al suelo, porque mejora las propiedades físicas. Bueno, esto fue un ensayo que hicimos en un terreno donde quemamos un pedacito de terreno para ver qué es lo que pasaba, y aplicamos distintos tratamientos para ver, bueno, y después evaluamos qué es lo que pasaba con ese suelo. Y claro, hicimos una cosa interesante, esto ya está pronto a ser publicado ya, que es la determinación de ácido húmico y fúlvico, que están originados en la composición del suelo de los rastrojos de maíz. Miren este gráfico, les prometo que este es el único gráfico que les voy a presentar ahora, donde medimos los ácidos húmicos que se expresan en gramos por kilogramo de suelo, en una profundidad de 0 a 15 centímetros de profundidad, en distintos tratamientos de manejo de los rastrojos de maíz. Esto lo hicimos en la comuna de San Vicente, año 2015. Y observen ustedes, miren, aparece ahí los gramos por kilo de suelo que ha sido tratado en este caso con Soil Builder, un producto que acelera la descomposición del rastrojo, que nosotros en línea lo hemos probado. Es un producto bastante interesante que tiene efectos positivos en comparación con no aplicar, como el caso del testigo. Se fijan ustedes, Soil Builder aquí aparece con 3,9 gramos por kilogramo, y el testigo 3,4. Hicimos el análisis estadístico de esto y hay diferencias significativas. Bueno, ni hablar lo que significa aplicar 5 toneladas de guano de ave, se llega a 4,7 gramos por kilogramo. Se aplicaron 100 kilogramos de urea, aproximadamente lo que financia el programa de recuperación de suelo grado, y se llegó a 4,1 gramos por kilogramo de suelo. Esto significa que hay un efecto positivo en la urea, facilitando la descomposición del suelo. Y miren, pusimos ese, que yo lo mostré en la imagen anterior, el rastrojo quemado, con 2,4 gramos por kilogramo. O sea, definitivamente por lejos, bajo cualquiera de los otros tratamientos, incluso sobre el testigo donde no se quemó. Pero esto también refleja de que la quema del rastrojo afecta lo que es la generación de ácido húmico en el suelo. El ácido húmico es uno de los elementos que se desprende de la descomposición de la materia orgánica, fundamental en el suelo. Y por supuesto que actúa sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas. Otra alternativa es el uso de rastrojo de maíz para la producción de fato, con esto ya estoy terminando,
está la producción de pellets, que ya lo había mencionado, la producción de briquetas. Este es un tipo de enfardadora manual apropiada para pequeños agricultores, que facilita digamos, el uso de los rastrojos para la producción de fardos. También existen chipeadoras para el picado del rastrojo del maíz para la alimentación animal. También es una alternativa, pero claro, esto ya viene a ser complementario, porque en definitiva, si queremos hacer un manejo adecuado del rastrojo, la idea es picarlo e incorporarlo al suelo. Esto ya es una cuestión absolutamente complementaria ya. Bueno, esto es la producción de pellets, y ahí está en una estufa, cargada en una estufa como esta, que ya existen ya, que también se puede utilizar pellets como elemento combustionante en estufas diseñadas para ello, con el uso de pellets. Este es una briqueta ahí que, bueno, aparece, ya lo explicaba, la briqueta la están fabricando países como Argentina, Uruguay, con resto de rastrojos de cultivo, y en realidad es para reemplazar el uso de la leña. Y particularmente, bueno, pensemos en el caso de Argentina, que ellos son muy buenos para los asados, entonces por supuesto necesitan leña para poder llegar a como esa imagen, pues. Y esto ya es para cerrar, para llegar a un buen asado como ese, se necesita leña. Y en este caso algunos ya están empezando a utilizar briquetas, los argentinos. Y menciono esto de las briquetas porque puede ser un negocio interesante para alguien que le pueda interesar en nuestro país, donde se puede hacer un uso y utilización de los rastrojos del cultivo de maíz para esa producción de briqueta y después posteriormente venderlas, comercializarlas. Ya cerrando ya la presentación, existe en la biblioteca de línea, en este caso la biblioteca electrónica que tiene el Instituto de Investigación Agropecuaria acá de Chile, que es www.inia.cl. Se puede encontrar este boletín, que es rastrojo del cultivo de maíz, elemento a considerar para su manejo, donde aparece gran parte de lo que hemos tratado en el día de hoy, pero a la vez mucho más información sobre el tema del manejo del rastrojo del cultivo de maíz. Lo pueden ustedes sacar de la biblioteca de INIA y por supuesto gratis, así que es una muy bonita palabra, gratis. Así que pueden hacer uso los técnicos profesionales y agricultores que les interese conocer más sobre el tema que hemos tratado en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la presentación. Vamos a continuar ahora con la sección de preguntas. Esta va a estar dirigida por Fabiola Sepúlveda, que es la coordinadora de este proyecto que se desarrolla en la región metropolitana, específicamente en la provincia de Melipilla, y además es extensionista de INIA La Platina. Bueno, llegaron varias preguntas, están bastante interesantes, así que dejo ahora a Fabiola para que empiece. Lo vemos perfectamente, ahí están todos los expositores. Fabiola, comencemos entonces con esta sección de preguntas. Muchas gracias, María Jesús. Agradecer a todos los participantes que han seguido este ciclo de charlas. Como decía muy bien don Jorge y también Marcelo durante su presentación, este ciclo ha ido mostrando distintas áreas del manejo. En el fondo nos enfocamos en una mejora del suelo, y para esto hemos visto la materia orgánica, que es un rol muy fundamental para mejorar el suelo, y hemos ido siguiendo ese camino. Por eso veo bastantes participantes que han seguido este ciclo y se agradece. También aprovecho de agradecer a todos los que han comprendido la situación que se ha presentado. Ya sabemos cómo es la tecnología, se escapa de nuestras manos, pero hemos salido airiosos, así que agradecemos la comprensión de todos los asistentes. Antes de hacer las preguntas, que hay bastante, quiero aprovechar de saludar a toda la gente que está presente desde Talca, el Maule, hay gente de Colombia, de Punta Arenas, de Panamá y obviamente de la región metropolitana, así que tenemos asistentes diversos, extranjeros y nacionales. La primera consulta la hace Francisco Valenzuela y consulta: si no hay presencia de Rhizobium, ¿la planta no genera nódulos de nitrógeno? La planta no necesariamente genera, hay opciones y hay otros tipos de mecanismos en los cuales las plantas también responden a generar nódulos, que no necesariamente son de las leguminosas. Hay un tipo de raíces que se generan que se llaman raíces proteoides, que también tienen la capacidad de generar estos nódulos y no están asociados al género Rhizobium, a esta asociación, y también tienen la capacidad en estos nódulos de generar también la acumulación de nutrientes.
especialmente fósforo, nitrógeno, potasio. Por ejemplo, las plantas, el lupino genera raíces proteoides, por ejemplo, una planta conocida a nivel de producción agrícola, y también otros árboles o plantas superiores, como por ejemplo el avellano, también tienen la posibilidad de generar estas raíces proteoides y, como señalé anteriormente, otra alternativa y asociación que se ha ido generando entre distintos participantes. En este caso, no necesariamente, como señalaba, tiene que ser una bacteria o un hongo, en el caso de las raíces proteoides, por ejemplo. En la misma línea consultan, ¿cómo se puede verificar si las micorrizas se establecieron en las raíces? ¿Con qué nivel de lupa se podría verificar o con tintura? Sí, con ambas. Se hace a nivel de laboratorio. Uno puede tener una lupa y esta lupa puede ser usado a un nivel, no tiene que ser una lupa que tenga un aumento tan grande. Lo principal, aparte de la lupa, es la tinción. Generalmente se utiliza azul de tripán, y con ese azul de tripán tú tienes después la posibilidad de ver la colonización y enraizamiento. Y tú puedes ver ahí, medir a través de una placa que está principalmente, que tiene un papel milimetrado, en el cual tú puedes cuantificar y de esa forma puedes determinar cuánto ha sido la colonización de las micorrizas. Así que sí, con ambas, con una lupa, que no sea una lupa de tanta calidad, pero lo principal es la calidad de la tinción para que tú puedas determinar la colonización. Muchas gracias, Marcelo. Consultan también, ¿la activación de las micorrizas está ligado al contenido de materia orgánica en el suelo? No, no necesariamente. Yo decía que los tipos de micorrizas generalmente aparecen algunas en asociación, en condiciones que hay de estrés. Por lo tanto, puede aparecer un tipo de micorriza, una asociación simbiótica, que sean suelos que tengan bajo contenido de materia orgánica. De hecho, una de las razones por las cuales se genera esta asociación simbiótica en suelos que tienen bajo contenido de materia orgánica es justamente para explorar mayormente el suelo. Y son suelos que generalmente son mucho más pobres en nutrientes y en contenidos de materia orgánica, así que no, no es una condición. Las micorrizas aparecen en muchas condiciones, ya sea bajo o alto contenido de materia orgánica. Perfecto. En la misma tendencia, consultan. En la zona norte, ¿sería poco eficiente la descomposición de la materia vegetal cuando cae el suelo por la poca presencia de microorganismos? No, no es así. Em, de hecho, microorganismos hay en todas las condiciones. La diferencia la hacen los microorganismos que están adaptados a ciertas zonas. Por ejemplo, hay suelos, por ejemplo, que no necesariamente son del norte, pero por ejemplo, un caso son los suelos oxisoles, que son propios de los brasileños, donde las condiciones de temperatura y humedad generan de que los microorganismos, cualquier contenido de materia orgánica que caiga, lo descompongan rápidamente. Estamos hablando de suelos que tienen 2% de materia orgánica, incluso menos. Por lo tanto, la microbiota, uno, es específica de cada lugar donde actúa. Dos, siempre van a haber microorganismos que ciclen la materia orgánica y mineralicen materia orgánica. Y también asociado junto con eso, también hay estos microorganismos pueden estar asociados a plantas que son endémicas del lugar. Por lo tanto, siempre se produce bajo muchas condiciones esta mineralización y esta descomposición, porque tanto hay plantas que sobreviven a esas condiciones de estrés y también microorganismos que están acondicionados bajo ciertas condiciones de suelo. Patricia Aguilera consulta. ¿El paso de nitrato a nitrito es una reacción indeseable? Si es así, ¿se puede bloquear las nitrosomonas? No es un paso indeseable, por decirlo. El paso de nitrito a nitrato es muy corto, es muy breve. De hecho, tú el nitrito que encuentras es muy bajo. La mayor cantidad de nitrógeno lo encuentras como nitrato de amonio. Al ser un paso tan breve, no hay una cantidad suficiente de nitrito que podríamos decir que se pierda en el ambiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que genera esto? Que el paso de nitrito a nitrato sea tan rápido que lo que tú puedas cuantificar después, por ejemplo, en una analítica de suelo, sea despreciable, sea muy bajo.
Por lo tanto, primero, no representa un porcentaje importante de la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo. Segundo, es un paso que es muy rápido. Y tercero, como decía yo, la mayor parte del nitrógeno se encuentra como nitrato de amonio, entonces no es un paso indeseable. Sí se han generado, por ejemplo, ciertos productos que lo que hacen es tratar de disminuir la producción de nitratos, porque los nitratos tienen, por ejemplo, en suelos donde hay alta pluviometría, juegan un rol fundamental, no solamente para la producción de plantas, sino que adicionalmente pueden ser lixiviados. Y el nitrógeno en ese caso se puede perder y contaminar ciertos cauces de río. Se intenta de cierta forma generar productos que inhiban de cierta forma la producción de estos, pero como decía yo anteriormente, el paso de nitrito a nitrato no es significativo y tampoco es importante, porque es un paso muy rápido. Luis Durán consulta, ¿la micorriza actual a nivel de raíz de la planta en un cultivo de papa ayuda a proteger las raíces del ataque de nemátodos? Yo no tengo conocimiento si es que han habido de cierta forma estudios que impliquen el estudio de las micorrizas para defenderlos de ciertos organismos que conviven en el suelo. Yo por lo menos no tengo, sí he visto que frente a otros tipos de estrés, sí, como le señalaba, los bióticos, de cierta forma con algunas plagas y liberación de lo que genera la micorriza, de liberación de ciertos metabolitos secundarios para defender a la planta. Y los diferentes tipos de estrés abióticos, que generalmente son estrés de tipo nutricional y estrés hídrico. Pero conocimiento acerca de si hay una interacción especialmente con nemátodos que son como perjudiciales de la papa, la verdad es que no manejo esa información. Según la experiencia en campo, hablando con pequeños y grandes productores, ¿qué tan difícil o fácil ha sido que entiendan que la incorporación de restos vegetales al suelo es un beneficio para sus huertos? Esto pasa mucho por todo un programa de trabajo para crear conciencia en los agricultores y donde los que trabajamos en torno al tema de lo que es investigación, desarrollo, debemos apoyarnos mucho en los programas que existen a nivel comunal, o sea, trabajar en conjunto con los distintos PRODESAL, trabajar con los colegas de INDAP, con los colegas del SAC, y también contando con el apoyo de la mesa regional que existe en cada región del programa de recuperación de suelo degradado. ¿Con qué objeto? Orientar programas de capacitación, de divulgación técnica, orientado fundamentalmente a los pequeños agricultores. Y no solamente orientado esto a través de capacitaciones, divulgación, transferencias, sino que también hay que, de alguna forma, y esto utilizando recursos de proyectos regionales, generar, por ejemplo, unidades demostrativas donde se muestren las distintas prácticas y, por supuesto, las que más se recomiendan para el manejo de los rastrojos. Porque también hemos visto ya por la experiencia que hemos tenido en línea que en la medida que se muestre las técnicas directamente in situ a los agricultores, es más fácil el entendimiento de ellos. Y por supuesto que si esto se hace en los predios de ellos mismos, por supuesto que facilita mucho el trabajo. Y otra cosa que también agregaría, que no siempre se le da la importancia que merece, si queremos crear conciencia, también debemos incorporar las capacitaciones a los niños, a los hijos de los agricultores, incluso a las señoras, a las esposas. Porque el agricultor no siempre, por muy machista que sea, toma las decisiones absolutamente solo, lo conversa, lo discute, a veces lo analiza con su esposa. Entonces, si hemos tenido la oportunidad de incorporar también estas capacitaciones a las mujeres, los agricultores o la mujer agricultora, por supuesto que cambia ya la situación. Pero sí, definitivamente encontré muy interesante la pregunta, pero tiene que ir orientado de esa forma. O sea, hay que crear conciencia y esto a través de capacitación, difusión y demostración técnica. A mí me gustaría que en el lugar que vivo, que trabajo primero en Chillán y en el lugar que vivo, en la 9ª región, hubiese más conciencia de lo que implica la quema de rastrojos. Me gustaría también que fuera prácticamente como dice la persona que hizo la pregunta, que no hubiese quema. Pero aquí en la parte de la 8ª, que es la precordillera y la 9ª, la producción de cultivos anuales es muy grande.
trigo, avena, cebada, y la superficie también sembrada es muy grande. Se han presentado distintas opciones para que los agricultores tomen esto. Lamentablemente se sigue quemando una gran superficie. Nosotros hemos tenido reuniones a través de INEA donde hemos expuesto algunas alternativas y donde se están llevando también programas de incorporación de rastrojo, los cuales de cierta forma con agricultores pequeños y medianos ha tenido buen éxito. Son experiencias, por ejemplo, que ha recogido don Carlos Ruiz, que lleva mucho tiempo, al igual que Jorge, trabajando en el tema de los rastrojos acá en Quilamapu. Y donde se ha demostrado también de que uno logra disminuir el uso, por ejemplo, de algunos fertilizantes. Esto también tiene de importancia también el hecho de que haya algún tipo de subsidio. Pero resulta de que todo lo que se ha demostrado, de cierta forma, como alternativa, los agricultores a nosotros nos dicen, sigue siendo más rentable y más, en realidad más que rentable, es más barato quemar. El uso del fosforito para deshacerse de los rastrojos del suelo. Porque de cierta forma el gran problema que tienen acá respecto a la incorporación de rastrojo es que cuando tú ya llevas varias temporadas aplicando el rastrojo, empieza a tener problemas con el tema de las malezas. Y acá hay mucha resistencia, especialmente con los cultivos anuales como trigo, de resistencia de malezas, perdón, en vallicas, y ellos tienen problemas con el control de esta maleza. Por lo tanto, hemos conocido experiencias de agricultores que han tenido 10, 11 años aplicando rastrojo y después ya al generar un uso y un abuso, por ejemplo, de una molécula específica de un herbicida, generan resistencia y ellos se dan por, de cierta forma, alterados. Y en ese sentido hay también una deuda. Se queda al debe porque de cierta forma también está la responsabilidad de generar también el conocimiento y transferirles a ellos la posibilidad de que no solamente existen uno o dos tipos de herbicidas que puedan generar esto, sino que también muchos más. Pero vamos camino ya, o sea, la idea es seguir poniendo en el tapete este tema porque no solamente uno pierde con el hecho de estar quemando y emitiendo CO2 al ambiente, producto de la quema de rastrojo, y de no estar incorporando o devolviendo de cierta forma ese carbono al suelo, sino que también en los sectores que están muy cercanos a las ciudades, generar una cantidad de material particulado a través de la contaminación atmosférica que es muy grande. Así que a pesar de todas las dificultades que se tienen, se sigue insistiendo sobre eso y levantando propuestas de proyectos para generar conciencia a los agricultores y que ojalá lleguemos a ser como el señor que hizo la pregunta, donde prácticamente no hay quema. Así es, Marcelo. De hecho, en función de eso nace este ciclo de charlas, así que todos esperamos lo mismo. Consultan. Los agricultores indican que cuando no queman, al año siguiente tienen mayor incidencia de carbón. ¿Existe estudio sobre este problema? La enfermedad, me imagino que es la consulta. Sí, mira, una de las grandes ventajas que tiene quemar rastrojo es prácticamente la disminución, no la ausencia, pero sí la disminución en el uso, o sea, en la incidencia de enfermedades. Eso está clarísimo, la literatura lo ha señalado mucho. De cierta forma, lo que tú generas, de cierta forma, con la quema, es eliminar algunos patógenos. Y eso está en directa relación a la temperatura que alcanzan. Eso sí que hay que dejar claro, eso disminuye la incidencia de la enfermedad, pero no la desaparece. ¿Por qué? Porque generalmente en el caso del carbón, que es un hongo, los hongos tienen la capacidad de generar corpúsculos, en este caso, que permanecen por mucho tiempo en el suelo. Por lo tanto, a pesar de que tú quemes, las esporas van a seguir quedando allí y esas esporas después van a generar otro cuerpo fructífero, otro hongo que de cierta forma va a hospedar a la planta cuando una vez que llegue. Por lo tanto, sí disminuye, si tú quemas, después disminuye la incidencia de la enfermedad, pero eso no significa de que en un tiempo más vuelva a aparecer. El mayor problema se genera en el caso de los cereales, o sea, en el caso del maíz es menor la incidencia, o sea, no obstante que, claro, pueden aparecer problemas de algún tipo de enfermedades, pero
es menor en relación a si se trata de cereales. Yo creo que la pregunta está más orientada fundamentalmente al tema de los cereales. Sí, a mí me gustaría también completar un poco la pregunta o la respuesta, que si bien es beneficioso en el sentido de que podemos eliminar en un porcentaje algún patógeno que encontremos, también estamos eliminando todos los microorganismos benéficos y organismos benéficos que estén en el sector. Entonces el control natural también lo estamos eliminando, y ahí se viene la desventaja de que a largo plazo probablemente el problema se nos acrecenta, ya que no tenemos a nadie, a ningún microorganismo que nos pueda ayudar a hacer el control de la enfermedad. Consulta. En la parcela experimental de Inia Intihuasi cultivan maíz con cintas de riego por goteo. ¿Se da esa práctica en las regiones más al sur o aún falta implementar esta tecnología? ¿Eso podría ayudar a reducir la erosión en este cultivo y la incorporación de material vegetal? Muchos usan maquinaria. ¿Eso no ayudaría a causar pie de arado a la larga? Por supuesto que todo pasa por un tema económico. O sea, acá no he visto, salvo por ahí un par de casos de agricultores que empezaron a probar el uso del sistema de riego tecnificado en el caso del cultivo de maíz. Probablemente en los próximos años, con la escasez de agua que cada vez nos está afectando más, vamos a llegar a un punto en que donde vamos a tener que empezar a utilizar técnicas como esa. O sea, claro, sería lo ideal desde el punto de vista de lo que significa la reducción del consumo de agua. Definitivamente se hace también más eficiente porque, claro, si se aplica a través del sistema de riego por goteo, pero claro, el costo que tiene es altísimo. Entonces yo creo que en este minuto pasa fundamentalmente por un tema de costo, porque realmente incorporar riego tecnificado en una hectárea de cultivo de maíz es caro. Y sí estoy de acuerdo con el colega que hizo la consulta, o el participante que hizo la consulta, que claro, o sea, definitivamente ya se ha comprobado, incluso se ha visto en el caso de los frutales. Voy a ir un poquitito al lado de los frutales, pero para ilustrar lo que quiero decir, en la medida que se haya incorporado el riego por goteo, por supuesto que se reduce notablemente los problemas con compactación del suelo. O sea, todo lo que significa pie arado se reduce notablemente, porque uno de los factores que aumenta o facilita la compactación del suelo es la humedad del terreno, y en la medida que el terreno esté saturado, como pasa muchas veces con los riegos por surco, que el suelo llega a un punto de saturación y después, claro, va disminuyendo el porcentaje de humedad en el suelo. Pero claro, las primeras horas después de regado, si transita un equipo sobre la superficie del terreno, el grado de compactación es bastante fuerte. Y claro, y definitivamente ya cuando se incorporó el riego por goteo, ya hay sobre la hilera de los frutales, entre las hileras de ellos ya se redujo, pero completamente, no completamente, pero en un amplio porcentaje el problema de compactación. Y por supuesto que esto sería válido para el cultivo de maíz, pero reitero, o sea, lo del maíz pasa ya por una cuestión de costo. Sería muy, muy caro el implementar o incorporar riego tecnificado para el cultivo de maíz. Sería carísimo. Muchas gracias, don Jorge. Les comento que llegan consultas. Vamos a tratar de responder lo más que podamos. Consultan. ¿Es necesario incorporar el rastrojo para su descomposición o se puede dejar sobre la superficie para su degradación, para cuidar las propiedades físicas del suelo? Desde la misma idea, ¿cuál de estos métodos sería más eficiente en la conservación de suelos? ¿Incorporación o la degradación sobre la superficie? A ver, de acuerdo a la experiencia que yo he visto, aquí nosotros se ha tenido experiencia con los programas de incorporación de rastrojo en ambas. Una, desde el punto de vista de incorporar el rastrojo, como lo que se hace, y lo otro es dejar cortar el rastrojo, picarlo y dejarlo sobre el suelo y hacer siembra directa. En ambos se ha tenido éxito, especialmente en la zona de precordillera de la octava región, donde se ha tenido alguna experiencia, don Carlos Ruiz, con alfalfa, que se ha dado en muy buenas condiciones. Pero en otros cultivos no ha tenido tan buenos efectos el dejar, por ejemplo, el rastrojo sobre el suelo o dejarlo a caña parada y sembrar. Especialmente dado principalmente
fue la incidencia en la cantidad de maleza que tienen el cultivo. El gran problema en esta zona de los cultivos que generalmente son típicos de la zona es el control de maleza cuando uno incorpora rastrojo o lo utiliza. De hecho, la incorporación de rastrojo, si bien tiene alguna incidencia sobre algunas propiedades físicas del suelo, por ejemplo, porque estamos alterando la estructura, eso es innegable. Al alterar la estructura nosotros estamos destruyendo los agregados, obviamente, y al destruir los agregados también estamos emitiendo CO2 al ambiente porque dejamos la materia orgánica disponible para que los microorganismos la descompongan. Pero en este caso, dependiendo de la cantidad de rastrojos que tú quieras incorporar, tú tienes el problema de las malezas. Y en el caso, por ejemplo, de los cultivos donde se hacen siembra directa a caña parada o se deja el rastrojo sobre el suelo, el problema de la incidencia de las malezas es mucho mayor, especialmente porque hay varios sectores donde, como dije anteriormente, se ha generado resistencia frente a los herbicidas y se ha tornado de un manejo muy, muy difícil. Consulta. El arado de vertedera da vuelta al suelo por lo que tapa el rastrojo y lo deja enterrado sin oxígeno, donde le es difícil descomponerse y en esos casos, después de un año, se puede desenterrar los restos. Dado esto, ¿es recomendado usarlo y cuál sería la opción? ¿Podría explicar más en detalle cómo usan el escarificador? En la sexta región existen casos de cero labranza. Pregunta, perdón, en la sexta región, ¿existen casos del cero labranza? A ver, voy a responder lo primero. Cuando trabaja el arado de vertedera, no es que al incorporar el rastrojo haya cero presencia o ausencia de oxígeno a nivel del suelo, del subsuelo en este caso, que se ha incorporado con los rastrojos, porque hay presencia de oxígeno. Posiblemente no sea la condición ideal de presencia de oxígeno, que es lo que buscamos. Y por eso que es recomendable escarificar, a lo mejor no todos los años, pero cada 2 años por lo menos escarificar, que es para romper posible generación de inicio de pie de arado, producto del uso del arado vertedera. Pero el arado vertedera, cuando actúa, invierte el suelo, altera la estructura del mismo, pero sí deja una cantidad importante de macroporo y microporo donde circula el oxígeno y que por lo tanto facilita la descomposición de estos rastrojos. Pero sí, si queremos mejorarlo y queremos aumentar eso, yo lo que incorporaría a lo menos cada 2 años es el uso del escarificado, por lo que yo lo señalaba anteriormente y en la presentación que hicimos la semana pasada, de que el arado vertedera compacta el suelo en el tiempo, pero fundamentalmente por el tránsito de las ruedas del tractor en los surcos de aradura mismo, y la vertedera donde corta, en el punto donde corta, presiona hacia abajo y eso es lo que compacta. Pero hay presencia de oxígeno, reitero, o sea, no es que haya ausencia de oxígeno y que por lo tanto no va a facilitar la descomposición de los rastrojos, porque si no, definitivamente toda la experiencia que existen en el mundo del uso del arado vertedera ya habrían indicado que es un absoluto fracaso ese implemento en términos de que no deja oxígeno en circunstancias que sí deja, claro, pero no es lo ideal probablemente, a lo mejor eso es lo que se refiere el colega, y que claro, se facilita mucho después con, reitero, con las labores escarificadas que se pueden hacer, no sé, dependiendo de la capacidad del agricultor todos los años o año por medio, pero sí es necesario para mejorar la porosidad fundamentalmente del suelo para facilitar la circulación del oxígeno. Y en cuanto a cero labranza, se han hecho algunas experiencias, algunas pruebas con cero labranza acá en la región, pero no se ha insistido, o sea, no ha sido tan intensivo como ocurre en la zona sur para el caso de los cereales, en la zona sur, bueno, en la zona de Marcelo, allá, la región del Ñuble, hacia el sur, la precordillera, hasta bien al sur es una superficie importante que está siendo manejada con cero labranza para el caso de cereales, pero acá hay muy poca experiencia, lamentablemente. Sobre la quema de rastrojos versus alimentación de ganado o incorporar al suelo, ¿qué es más barato? ¿Es más rápido? Él quiere entender cuál sería el pensamiento del productor si se entiende que el quemar pierden mucho.
¿Han sacado costos de los pros y los contras de estas malas prácticas? Mira, uno es más barato, como señalaba yo en una respuesta anterior, que más. O sea, aquí hay, aquí hay que ver que de cierta forma es mucho más difícil manejar un campo que tiene muchas hectáreas, donde no sea más fácil quemar. No tanto que porque es más fácil quemar, como también es mucho más barato quemar. Y también porque los agricultores han visto por experiencia propia que la incidencia, por ejemplo, de enfermedades o el manejo en el uso de maleza, en la resistencia de las malezas es mucho menor. Por lo tanto, si tú le pones a un agricultor que es mucho más fácil quemar, ya porque tú eliminas todo el rastrojo y porque después tú puedes hacer una buena preparación de suelo sin preocuparte de estar gastando, por ejemplo, recursos en pasado de arado, o incorporación de rastrojo, picado, etcétera, versus que tú tienes una situación donde adicionalmente te deshaces muy rápido del rastrojo, es mucho más barato y adicionalmente disminuye tu incidencia de enfermedades, el agricultor no lo va a pensar dos veces. Aquí hay un tema netamente de costo. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, mostrarle al agricultor de cierta forma que hay una experiencia de que es mucho para él más fácil aplicar ese rastrojo y que va a tener beneficios a más largo plazo, esa es nuestra tarea, hacia allá vamos. De hecho, nosotros tuvimos un proyecto acá donde tuvimos una experiencia con agricultores de la precordillera de la región de Ñuble, donde de cierta forma para instaurar esta práctica de incorporación de rastrojos o de siembra directa sobre caña parada, se tuvo que aplicar beneficios a los agricultores, bonificarlos. O sea, no había otra forma que los agricultores de cierta forma desembolsaran dinero extra, que porque para ellos es extra esta práctica, porque como te digo yo, no sea, ¿cuánto más te puede costar el que tú prendas el fosforito y quemes los rastrojos y hagas unos cortafuegos para que no se te vaya el fuego? Es muy barato, en relación a estar gastando dinero también en, en petróleo, en maquinaria, en el caso de que los agricultores no tengan la maquinaria, en arrendar y en la prestación de servicios. Pero existe también otras experiencias que son mucho más alentadoras desde el punto de vista, pero que tienen relación con agricultores que son más grandes. También tuvimos experiencias de estudiar algunos suelos de la precordillera del Ñuble, donde el agricultor, por obligación, se vio en la necesidad de comprar la maquinaria para... Él vive cerca de un lugar, de un pueblo, y resulta que como su campo colinda con el pueblo, él todos los años pedía autorización para la quema. Y resulta que en un año este agricultor se vio, cuando quemó su rastrojo, el viento llevó todo su material particulado y su humo hacia la ciudad y especialmente hacia el hospital de la ciudad. Resumen de esto, nunca más le dieron autorización para quemar su rastrojo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el agricultor? Comprar maquinaria para empezar a incorporar su rastrojo. Después de 10 años de que este agricultor lleva incorporando este rastrojo, él se dio cuenta que empezó a tener menores costos en el uso de fertilizantes, especialmente disminuyó la necesidad de aplicar tanto fósforo y potasio. Y de cierta forma, cuando tuvimos la posibilidad de hablar con él y ir a ver su suelo, le mostramos, porque hicimos una calicata, de que el suelo empezaba a tener mayor retención de humedad, empezó a disminuir costos por el uso de fertilizantes, y adicionalmente el costo que implica, que de cierta forma no lo cuantifican ellos, pero el costo desde el punto de vista ambiental, de emitir menor cantidad de material particulado al ambiente y de cierta forma de retornar todo ese material vegetal que se produce producto de los desechos hacia el subsuelo. Pero eso logró él dimensionarlo y verlo después de 10 años. Pero, y por una situación que se vio obligada. Por eso digo que hay mucho trabajo por delante y también de que nosotros tengamos la capacidad de llegar con nuevas tecnologías y nuevas propuestas hacia los agricultores para que pueda ser, de cierta forma puedan ser educados y que entiendan que en realidad que estas prácticas también a la larga generan beneficios. Como una forma de complementar lo que señalaba Marcelo, por supuesto que esto va también muy amarrado al sistema productivo que tenga el agricultor,
porque es distinta la realidad del agricultor que es productor de cereales, como ocurre desde la zona precordillera, el Ñuble hacia el sur. Y claro, son agricultores que también se dedican a la crianza animal, entonces también ahí puede entrar perfectamente el animal. Pero en el caso del cultivo de maíz que se da acá en la región de O'Higgins y también en la región del Maule, el agricultor es fundamentalmente maicero, incluso algunos de ellos, dadas las condiciones de suelo y climática, también inmediatamente al lado tienen un potrero plantado con algún frutal. Entonces, es poco dado acá un sistema productivo que incorpore producción de animales acá en la zona regada, de acá de la región de O'Higgins. Entonces, claro que es distinta la realidad. Entonces, lo que señalaba Marcelo, fundamentalmente es para la zona sur, donde un agricultor tiene otra alternativa, o sea, además de producción de cereales, trigo y avena fundamentalmente, también se dedican a la crianza animal, entonces ahí tienen un buen uso de los rastrojos. Ahora, para el caso acá de la región de O'Higgins, en el caso particular de los agricultores que quemaban rastrojos en la zona de secano, hay que señalar, siendo una muy buena noticia, que una de las cosas positivas, que es feo decirlo, pero una de las cosas positivas que ha traído la escasez de agua, es que los agricultores cada vez queman menos porque tienen cada vez menos alimento para sus animales, o sea, se ha visto muy afectada la producción de pradera en la zona de secano de acá de la región de O'Higgins. Entonces, claro, rastrojo que queda en los cultivos, el aprovechamiento que ellos hacen es fundamentalmente para la alimentación animal. Entonces, desde ese punto de vista, ya prácticamente el cambio climático los ha llevado a no ir quemando los rastrojos, porque saben que pueden perder un volumen importante de alimento para sus animales. Muchas gracias a ambos. En el fondo, esto es una medida que a largo plazo ¿me escucho? Sí. Esta es una medida que a largo plazo tiene muchos beneficios, pero a corto plazo es muy difícil verlo. Entonces ahí donde es importante experiencias como la que contaba Marcelo del agricultor, que quizás lo tuvo que hacer por obligación, pero a largo plazo él pudo ver los beneficios. Y ese tipo de experiencias es muy importante poder mostrarlas y darles a conocer a los agricultores. Les comento que este ciclo de charlas continúa hasta agosto. Nuestra próxima reunión es el día martes 27, con 2 excelentes charlas que los invito a que nos sigan. Vamos a hablar sobre el tema de elaboración de compostaje y rotación de cultivos, con 2 investigadores de INEA, así que para que continúen siguiéndonos en el ciclo de charla, pero no me quiero ir sin hacer una última consulta. Hay varias más que no alcanzamos a responder, yo sé que ya nos pasamos del tiempo, pero necesito hacer esta pregunta, se me perdió. Acá, dice, pero finalmente, las opciones de no quemar, pero finalmente las opciones de no quema de terreno, pensando en las braquetas que mostraba don Jorge, si se llevan a la estufa, ¿se está trabajando en una solución más sustentable para los rastrojos? Porque al final igual es una quema que se realiza. En el fondo igual estamos aportando en la contaminación. ¿Es más sustentable que realizar la quema en el predio? A ver, es muy interesante el comentario que hace el colega, porque efectivamente, o sea, si uno hace un balance, probablemente, claro, se toma los rastrojos que se iban a quemar, pero se sacan del predio y se utilizan para producción de briqueta. Claro, sería interesante evaluar cuánto es lo que elimina en términos de CO2 o cualquier gas de efecto invernadero la combustión de ello cuando se utilizan en estufa. Pero ¿dónde está aquí el tema interesante? Que eso fue lo que llevó a los argentinos a empezar a hacer utilización de esos rastrojos. Los argentinos cada vez se estaban quedando con menos vegetación arbórea en zonas importantes de la pampa de ellos. Y lo mismo lo hemos visto acá en Chile, o sea, sobre todo en la zona de
de secano, y bueno, y donde hay vegetación. Entonces también ese es un elemento que uno tiene que agregar al análisis de lo que significa el sacar el rastrojo y producir briqueta, porque también se evita la corta de árboles que pueden ser utilizados como una alternativa como leña, y de hecho que ya está pasando. Entonces, también reitero, es interesante lo que plantea el colega, pero hay que hacer ese análisis también, o sea, cuánto también dejamos de cortar en términos de vegetación arbórea si hacemos una utilización de los rastrojos para producción de briquetas. No creo que sea el tenor de la pregunta. A ver, lo que intento decir es que no hay ninguna actividad muy escasa donde, por ejemplo, el hecho de que los rastrojos tienen que ir a parar a algún lugar, ¿ya? Y sea que vayan a parar a la alimentación de ganado, sea que vayan a parar a la elaboración de briquetas, o sean utilizados como biomasa para la producción de, por ejemplo, de energía eléctrica, como se hace en la zona sur. Eso no implica de que de cierta forma esa transformación de esos residuos no van a generar CO2, ¿ya? Eso es lo primero que hay que dejar claro. Y lo explico de una forma muy simple. Cuando uno deja estos residuos en el suelo, y obviamente también tuve la posibilidad de leer algunas preguntas, hacían algunas preguntas con el hambre de nitrógeno. Por supuesto que genera hambre de nitrógeno, esto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de un residuo que tiene una relación carbono-nitrógeno en algunos casos muy alta, cercana a 90. Por lo tanto, los microorganismos que descompongan ese residuo van a necesitar, de cierta forma, energía para poder descomponer este residuo. Una vez que ellos hacen eso y empiezan a descomponer este residuo y tienen la suficiente cantidad de nitrógeno, ellos, producto de la descomposición y de la mineralización de materia orgánica, también liberan CO2 al ambiente. Por lo tanto, ahí donde yo hago la salvedad, o sea, pensar de que los rastrojos dejados en el suelo, incorporados en el suelo, no van a generar de cierta forma alguna emisión de un gas de efecto invernadero, como en este caso el CO2, no es así. Se genera, de hecho, la mayor cantidad de CO2 producto del ambiente al ambiente que se genera es producto de la descomposición de materia orgánica. Por lo tanto, eso también tiene un efecto. Tal vez no tan directamente y a una tasa tan alta como que si nosotros pescáramos el rastrojo y lo transformáramos en una briqueta y lo echáramos al fuego para hacer un asado o para producir pellets. No, tal vez no, porque como que es mucho más patente. Pero si uno va a ver de cierta forma una liberación de CO2 al ambiente de forma más lenta y paulatina, como en el caso de la descomposición del rastrojo. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, don Jorge. Gracias por acompañarnos en el ciclo de charlas. Ambos participaron en 2 exposiciones muy interesantes. Ya no los vamos a volver a ver en el ciclo, pero están cordialmente invitados para que nos continúen siguiendo en el ciclo de charlas. María Jesús, no sé si estás por ahí. Les recuerdo a todos los participantes que nos conectamos el día martes 27, si no me equivoco, a la misma hora, en el mismo canal, les va a llegar un recordatorio a su mail con el link para que se vuelvan a conectar. Bien, nos vemos el próximo martes 27 de julio a las 9 de la mañana. El tema de elaboración y uso de compost, presentado por Cecilia Céspedes de Iña Quilamapu, y rotación de cultivos, presentado por Adolfo Donoso de Iña La Platina. Como verán, expositores de Iña que están distribuidos a lo largo de todo Chile. Más información sobre esta actividad y otras que está organizando Iña a lo largo de todo el país en las redes sociales de Iña, @IñaChile. Estamos en YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, así que pueden ahí buscar también información, y como les comentamos a través del chat, en la Biblioteca Digital de Iña hay material sobre los temas presentados durante estas jornadas, y recuerden que las presentaciones en un par de días más van a estar siendo compartidas a través de YouTube, el canal de YouTube de Iña. Así que feliz de haber estado nuevamente en esta tercera jornada. Recuerden que nos tenemos que seguir cuidando que esto aún no termina. Así que un abrazo cariñoso a todos y muchas gracias.